Oración. Dios le bendiga, hermano. Vamos a comenzar orando para el estudio que tenemos, en lo que los otros hermanos van llegando y se unen a nosotros aquí en este hermoso día. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado. Te damos gracias porque tú estás en medio nuestro, Señor, por tu misericordia, por tu perdón, por la gracia que tú derramas cada día sobre nosotros, Señor. Perdonando nuestros pecados, limpiando nuestros corazones, guiándonos por medio del Espíritu Santo, Señor, acercándonos a ti, tú hablando de nuestros corazones, Señor, y guiando cada uno de nuestros pasos. Te damos gracias por los hermanos que hemos llegado hasta aquí, Señor, para poder llevar a cabo este estudio de la importancia del evangelismo, Señor. Gloria a Dios por tu nombre, Señor. Gloria a Dios por tu Hijo amado Jesucristo, y gloria a Dios por el Espíritu Santo. Padre, bendice, abre nuestras mentes, nuestros corazones, para seguir escuchando tu palabra, tu verdad, Señor, y podamos continuar aprendiendo y aplicando tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Se pueden sentar, hermanos. ¿Qué notaron ustedes ayer cuando yo di el estudio de la palabra, de la interpretación de la Biblia? ¿Qué notaron ustedes que hice yo? Vamos a ver. Convirtió la enseñanza en mensaje de evangelismo. Exacto. Hubo enseñanza, ¿se dieron cuenta? ¿Sabes que yo estaba, cuando yo vi esa vida llegar, ¿verdad? Y no voy a mencionar el nombre para cuestión de ética, yo entendí que Dios me estaba diciendo: aquí hay almas. Y entonces habían dos alternativas: cambia estudio y da una predicación. Pero yo dije, pero también vinieron los hermanos, porque ya se les anunció que había una enseñanza y ellos quieren oír lo que se va a enseñar. Entonces también hay que alimentar a los que están, pero hay que alimentar a los que llegan. A los que llegan con el evangelio y a los que están con la enseñanza. Y podemos cumplir los dos. Y entonces ahí el Espíritu Santo me dio la luz, porque eso fue el Espíritu Santo, y convertí el estudio en evangelismo. Y ustedes vieron que usé Juan 3:16, que es uno de los pasajes más importantes de evangelización. ¿Por qué? Porque no debemos perder nunca el tiempo de poder evangelizar. ¿Okay? Y por eso cada mensaje de los domingos tiene el propósito de evangelizar, cada estudio tiene el propósito de evangelizar, y cuando llega Vidas Nuevas lo que tenemos que hacer es evangelizar. Y esa es la manera, ¿verdad?, que queremos trabajar, tener en cuenta la importancia de evangelizar. Y como dice la palabra que vimos anteriormente, en los versos anteriores que hemos estudiado, nos enseñó que tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo primero que nos enseña. Lo segundo que nos enseñó fue, lo que hemos estudiado, es que nosotros tenemos el propósito de hacer discípulos. Y sabes, hermano, ya iba a cogerle el bolígrafo, se me olvidó que tengo nada. Usted sabe, hermano, que cuando dice hacer discípulos, ir a hacer discípulos, hermanos, la intención de Jesucristo al decirnos eso es que con la capacitación que hemos tomado a través de la experiencia personal espiritual, a través de las enseñanzas que se dan en la iglesia, tenemos que hacer discípulos, tenemos que enseñar a las personas. Eso es lo que quiere decir cuando nosotros venimos y estamos en la calle, lo que estamos es enseñando el evangelio. Por eso yo les dije a ustedes, hermanos, que no es ir y decirle que vayan a la iglesia del Calvario. No, aunque lo hacemos, será, y así va a la iglesia. No, eso no está mal, la invitación. Pero si usted está solo predicándole a una persona y hablándole a una persona, usted tiene que hablarle a esa persona del evangelio, enseñarle lo que es el evangelio. Y hacer discípulos significa que enseñemos a esa persona a que vaya aprendiendo qué es el evangelio, quién es Jesucristo, que hubo en la muerte de la cruz del Calvario. Ustedes escucharon ayer cómo yo expliqué y detallé casi claro de dónde fueron los clavos. Eso es una manera de evangelizar, que la gente se dé cuenta que fue el sacrificio, que fue lo que sufrió Jesucristo y por qué lo sufrió. Así que es importante enseñar. No es tan solo hablar, es enseñar, hacer discípulos a todas las naciones, enseñarles sobre de Jesucristo. Podríamos usar esa palabra de la manera, parafrasearla, no cambiándola, porque eso es lo que dice la Biblia, pero me refiero a parafrasearla. Vayan y enseñen a la gente quién es Jesucristo y la salvación. Eso es lo que tenemos que hacer.
El Espíritu Santo es el que va a tocar los corazones. El Espíritu Santo es el que va a obrar en las vidas. Y por eso es que tenemos la importancia de evangelizar. Mire como los retratos que hemos puesto aquí del entusiasmo de estas personas hablando el Evangelio a otras personas. Y de eso tenemos que hablar siempre, hermanos. Que decimos, oye, los testigos de Jerusalén, porque no son de Jehová, son testigos de Jerusalén, ellos van casa por casa. Pero ellos lo que van a llevar son sus enseñanzas erradas y a darle la revista a usted para que usted la lea, la atalaya. Ahora están cambiando, ahora están dando unos papelitos con unas cosas y ellos lo que hacen es tratar de emocionarlo a usted con las cosas del fin del mundo, con lo que está pasando. Utilizan todos esos medios, pero realmente ellos no van a llevar el Evangelio de Cristo. Ellos van a llevar precisamente su religión, sus enseñanzas, y son erradas y son sectas. Así que lo otro que aprendimos también en Juan capítulo 20, 21, así como el Padre me envió, así también os envío. Quiere decir que Dios fue enviado, Cristo fue enviado por el Padre y Cristo nos envía a nosotros. Así que nosotros somos los embajadores de Cristo. Amén. ¿Qué quiere decir eso, embajador? Embajador quiere decir representamos a Jesucristo. Porque Cristo representó al Padre, ¿verdad? Lo que el Padre me dice, eso yo hablo. Lo que dijo Jesucristo, eso nosotros hablamos. Así que nosotros tenemos que entender que todos estos pasajes nos van dando a nosotros la clave para que nosotros podamos ser personas que evangelicemos. Así que siempre hemos dicho, ¿cuál es el problema principal de las personas que no evangelizan? El miedo, hermano. El miedo a hablar, la vergüenza para muchos. Hay gente que se avergüenza del evangelio. Y la Biblia dice, si tú te avergüenzas del evangelio aquí en la tierra, Cristo se avergonzará de ti en el cielo. ¿Ok? Tenga cuidado con eso. Tenemos que aprender a que tenemos que compartir el evangelio. Debe ser una forma de vida, hermanos. Debe ser una manera de vida. Debemos estar constantemente alerta a cuando podemos tener la oportunidad de hablar una vida. Hay momentos en que esto pasa, hermanos, y cuando vamos a hablar a la gente no está interesada. No hay problema, hermanos, pero no dejemos de hacerlo. No dejemos de hablarle a otras vidas. Entonces, estos niños deben ser evangelistas en el futuro. Según van teniendo amiguitos en la escuela, como Gerson y como Moisés, van teniendo amiguitos en la escuela, ¿verdad, Moisés? Que esos amiguitos comiencen a conocer que Moisés habla de Jesucristo, que él le habla de Cristo. También tenemos allí escondidita Génesis, que también le hable de Cristo a todas esas compañeras americanas, porque ella habla muy bien inglés, y Moisés y Gerson también hablan muy bien inglés. Aquí estamos preparando evangelistas para los americanos, hermanos. Vamos a tener jóvenes americanos convirtiéndose por medio de ellos. Heidi está comenzando. Tenemos que evangelizar más a Heidi. Tenemos que hablarle más a Heidi. Tenemos que enseñarle a Heidi sobre quién es Jesucristo para que ella aprenda y ella vaya conociendo el evangelio de Cristo. Está llegando a nosotros. Dios la está enviando para acá. ¿Por qué la está enviando? Porque cree que ella sea salva. Que no esté aquí entre nosotros perdida. Imagínense, hermano. Que ella conozca qué es la salvación y la vida eterna. Alguien que dedique tiempo para ella. Porque ya vemos que Alejandra no lo está haciendo. Vamos a buscar a alguien que la hermana Blanca comparte mucho con ella, ¿verdad? Y yo espero que la hermana Blanca le hable. Porque estamos también otros hermanos, otras hermanas más bien. Porque quizás uno como varón, yo ya viendo, vete Heidi conmigo para tomarme un café. Eso no se va a ver bien, soy un varón, va a aparecer el abuelito de ella, ¿verdad? Por supuesto. Pero por una hermana, ¿verdad? Quizás se pueda acercar y decir, hey, vete, vamos a hablar, yo quiero hablarte de evangelio. Y hermano, que ella vaya conociendo del Señor. Yo creo que sea así, y oro al Señor que Dios provea ese medio para que tú puedas entender eso. Y yo estoy seguro que tu papá, tu mamá, si van a una hermana a buscarte, te va a dejar que vayas y comparte, estoy seguro de eso. Lo otro también que tenemos es 2 de Corintios 5:18. En este caso estudiamos que Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio quiere decir que estamos reconciliando al mundo con Dios, hermano. ¿Cuándo fue que el mundo se separó de Dios y quedó fuera de Dios? Hermano, desde Adán. Ahí se separó el hombre de Dios y cayó en una conducta de pecado. Y nosotros somos los que estamos reconciliando al mundo, hermano. Estamos reconciliando a los perdidos. Sin nosotros, hermano, el mundo va a estar perdido. Y déjeme decirle, todos los que se pierden, hermanos, tienen que por un momento haber escuchado el Evangelio. Si alguien estuvo al lado suyo y no escuchó el Evangelio,
y se perdió, esa sangre cae sobre usted, hermano. Porque usted tuvo la oportunidad de hablar del Evangelio, hermano, que no haya nadie. Como dije yo ayer en el estudio, dije, ahora se habló el Evangelio aquí. Ninguno tiene excusa. No tienen excusa. Tú no puedes ir al infierno a decirle a Dios o a Cristo cuando se esté acabando el mundo. No, lo que pasa es que yo nunca escuché. Y después, te va a recordar este día, el día tal y tal y tal. Allí te hablaron el Evangelio. Y tú no quisiste recibir el Evangelio. Así que nosotros somos ministros, ¿verdad? Tenemos este ministerio. Dense cuenta que estudiamos bien claro este pasaje diciendo que Él dio un ministerio. Esto es un ministerio, hermano, de reconciliación. Tenemos diferentes ministerios en la iglesia, pero esto es un ministerio que da el Señor a la medida en que nosotros nos convertimos a Cristo. Vamos a ver entonces, creo que este es el pasaje que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar hoy en Romanos capítulo 10, versos 13 y 15. Y ese pasaje es parte del pasaje que yo estudié, que cita Pablo del pasaje de Deuteronomio que estudiamos, que hablamos ¿cuándo fue? El viernes en la casa de hermano Walter. Ese pasaje tiene parte de eso, pero solamente vamos a tomar otra área. De Romanos capítulo 10, versos del 13 al 15. Vamos a buscarlo, alguien que lo busque por favor. Capítulo 10, del 13 al 15. Y el que lo tenga, por favor, lo lee. Sí. ¿Lo tiene, Gerson? Ajá. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo, pero estoy buscando el versículo 13. Porque todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén, eso está muy bien, muy bien. Vamos a leer el pasaje, vamos a estudiar el pasaje ahora, verso por verso, de lo que ha leído Jesús. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese es el principio del verso que nos hace ver. Por supuesto, si vemos el verso anterior, porque tenemos que tomar el contexto, porque ¿qué encontramos ahí? Un ¿por qué? ¿Y qué dijimos? Cuando encontramos un por qué, tenemos que buscar el verso anterior. Y vamos a buscar el verso número 12. Vamos aquí, Romanos, capítulo 10, verso 12. Dice, vamos a ver aquí, vamos a ponerlo, porque tenemos que buscar el contexto cuando encontramos un porqué. Eso lo estudiamos ayer, ¿se acuerdan? Así que el contexto es este. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos. Por supuesto, aquí está trayendo otro porqué y tenemos que buscar el verso 11, hermano. Estamos haciendo los ejercicios que enseñamos ayer para que no perdamos. Ajá, aquí está el verso clave. Este es el verso clave que nace y de ahí que nace precisamente, ahí es que nace este verso, ¿verdad? Vamos a buscarlo aquí. Ok, ¿qué más? ¿Qué pasa? Ok, así que aquí vemos el tema. Ok, espérate, que estoy aquí. La escritura, verso 11. Ok. Porque, pues la escritura dice, esto es lo que dice la Biblia, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Por supuesto, todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Juan 3:16. Ahora nos está diciendo Pablo, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, prácticamente lo mismo en términos de que no será avergonzado porque será salvo. Eso es lo que está diciendo.
Entonces comienza a dar las razones en el verso 12. Vamos a buscar el verso 12. El verso 12 nos da las razones. Vamos a ver el verso 12 porque tenemos que estudiarlo bien. La razón es porque no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia entre judío y griego, entre los gentiles y entre los que no son gentiles, los que son judíos. Acuérdense que los griegos eran diferentes, eran gentiles. Gentiles quiere decir que no eran del pueblo judío. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos, que le invocan. La importancia aquí está que invocan. Ellos invocan, invocar quiere decir que dice, que habla, que requiere, que invoca el nombre del Señor, por supuesto. Entonces, en el verso 13, que fue el que leyó Jesús, en el verso número 13, vemos la importancia de entender ese verso desde el punto de vista del por qué. Entonces dice, porque todo aquel, ya vimos que la otra razón es porque todo aquel, segunda razón, que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Ahora, el apóstol Pablo, cuando está escribiendo esto, en su mente el Espíritu Santo le está dando la dirección. Entonces está hablando de que hay que invocar el nombre del Señor para ser salvo. Pero ¿cómo tú vas a invocar un nombre que tú no conoces? Entonces aquí el apóstol Pablo añade en el verso 14 las preguntas que son temas importantes para nosotros. Aquí nos llama la atención a nosotros a que tenemos lo que tenemos que hacer. La pregunta es, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar el nombre de Jesús si no han creído en Jesús? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No han creído, no han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y dijimos, ¿por qué Dios no encomendó a los ángeles a que vienen a predicar el Evangelio? Porque Dios dio ese ministerio a nosotros. ¿Por qué los ángeles? Pues hermanos, la gente se va a convertir por miedo. La gente iba a aceptar a Cristo por miedo, no iban a aceptar a Cristo por fe. Nosotros somos el instrumento que Dios separó para predicar el Evangelio, para que la gente crea, hermanos. El punto de esto es bien importante porque ¿cómo van a oír sin haber quien les predique? ¿De qué está hablando, hermano? De lo mismo que dijo Jesús. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y dice, y hacer discípulos a todas las naciones. Tienes que predicar. Ahora, siempre tenemos un problema con esto. ¿Qué voy a predicar? Dicen muchos. ¿De qué voy a hablar? Pues se supone que usted sepa, hermano. Porque imagínate, entonces, ¿cómo usted creyó? ¿Qué fue lo que usted creyó? Pues eso mismo es lo que usted va a predicar, lo que usted creyó. Yo creí que todos mis pecados fueron lavados con la sangre de Cristo. Y eso es lo que voy a predicar, que los pecados son lavados con la sangre de Cristo. Yo creí porque yo sabía que yo estaba perdido. Y de eso voy a predicar. Tú estás perdido a la persona, tú también estabas perdido. Yo estaba perdido, tú estás perdido. Yo no estoy perdido, si estás perdido. Tú vas para el infierno, hay que hablarle claro, hermano. Yo siempre digo, hermano, no dé mucha vuelta. No, porque fíjate que Dios es tan lindo. No hay gente que quiera ser preciosa. Es que papito Dios es tan bueno. Eso está bien, hermano. No, yo no critico eso, pero tengo que decirle, ese no es el Evangelio. El Evangelio es Dios es amor. Pero por causa de tu pecado tú vas al infierno. Tienes que hablarle claro. No, porque fíjate, hablando a la Heidi. Heidi, Dios es tanto amor. Dios te ama tanto, pero Heidi no va a saber por qué ay, qué bueno que me ama. Heidi, fíjate que Dios te ama tanto y tal. Pero no, hay que decirle, Heidi, Dios te ama. Pero tú naces bajo una condición de pecado por causa de Adán. Y Heidi, vas para el infierno a quemarte en el infierno de la eternidad si tú no lavas tus pecados en la sangre del Hijo de Dios. Ese es el punto. Es que hay que ser claro en la predicación del Evangelio. Por eso es que muchas veces cuando vamos a hablar del Evangelio tenemos una dificultad en algunos aspectos. Oh, sí, hermano, no lo vi. Sí, no, yo tengo así como usted dice, no, que sí, Dios es bueno. Sí hay que decirlo, pero ese es el postre para nosotros los creyentes ya. Porque si un hermano de nosotros está triste por una partida de un ser familiar, o sea, yo le voy a decir, no te preocupes, Dios te ama. Dios es bueno, Dios es buenísimo, pero es entre nosotros ya. O sea, si le decimos así a un envío, pues entonces
no está bien, pero ese postre ya es algo especial de hablar que Dios es dulce, Dios es bueno, Dios es amor, pero ya entre nosotros, para que la presión que tenga o el dolor que sienta, Dios lo alivie, pero hay que separar Sí, esa pero el persona. trato, una cosa es el trato con los hermanos y otra cosa es la predicación de la evangelio. Ajá, por eso, o sea, si uno dice, pero ¿por qué no le puedo decir a la gente así? Es por eso, porque ese trato es para aquí. Sí, porque eso no le va a Ajá, entender. si no, entonces no va a entender, entonces va a decir, pues, no le puedo decir que Dios es bueno. Sí, le tiene que decir, pero diferente, no a como lo hablamos nosotros. Exacto. Porque si yo voy a poner a hermano Ray, yo lo quiero mucho de corazón, voy a él y él tiene algo que lo molestó, se golpeó la mano, qué sé yo, algo. Entonces no se aflige, hermano Ray. Dios es bueno, yo sé que ya se va a sanar. Y él me está oyendo y él no es nada, entonces él va a ocupar lo que yo dije allá. Pero ese es para el hermano Rey. Ahora, si voy a un impío, no le voy a decir así, pues, o sea, él está tomando cerveza, no, ya se le va a pasar mañana, no tiene nada y no pasa. No, es diferente lo que hay que predicar. Sí, no, definitivamente no. Cuando se va a predicar el evangelio, lo que yo quiero decir con eso es cuando uso el ejemplo de decir estoy usando como ejemplo, ¿verdad? La amamos mucho, queremos que ella tenga esa experiencia de salvación. Es que Dios, papito Dios te quiere tanto y todo eso. Eso es bueno, está bien decirlo, pero como tú dices, ese no es el evangelio, hermano, ese es el problema. Hay un gran predicador que fue uno de mis maestros en el seminario, que decía, usted quiere llevar a alguien al infierno, dígale, papito Dios te quiere tanto, dígale eso, y lléveselo y lo lleva directo al infierno, porque la persona se cree que Dios lo quiere con todos sus pecados. Y usted tiene que decirle, Dios te ama, por eso fue que vino y envió a su único Hijo Jesucristo, para que tú seas salva por medio de la fe en la sangre de Él y limpies todos tus pecados en la sangre de Jesucristo. Tú tienes que aceptar que tú eres pecador, ¿sí? Tienes que aceptar que tú eres pecadora y que necesitas la salvación de tu alma, porque si te mueres así con todos tus pecados, la Biblia dice que vas a ir a parar al infierno con el diablo y todos sus ángeles caídos, y todos ellos van a estar en el infierno contigo y con todos los impíos que no quisieron lavar sus pecados en la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo el evangelio. Entonces lo que le digo a ella es, mira, Cristo vino para que tú le invoques y digas, Señor, yo me arrepiento de mis pecados y acepto tu sangre para que limpie todos mis pecados. Entonces voy a cumplir con esta palabra. Vas a invocar en alguien que tú vas a creer que limpió tus pecados. ¿Y cómo creerán a quien no han oído? Yo te estoy hablando de Cristo, del Salvador del mundo. Te voy a decir, Heidi, ya que estás aquí, te hemos cogido de punto. Disculpa. Pero tú estás aquí porque Dios te trajo. Tú no estás aquí porque tú quisiste venir y te déjame compartir un rato. No. Dios te está trayendo porque el Señor te ama y quiere que tú seas salva. Te arrepientas de tus pecados y vengas a los pies de Jesucristo. ¿Y qué tengo que hacer? Diría Heidi. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, yo te estoy predicando el Evangelio para que oigas. Y lo que hagas tú es importante. Yo tengo que aceptar que soy pecador y que voy para el infierno y tengo que acercarme a Dios e invocar el nombre de Jesucristo y decir, Señor, perdona todos mis pecados y lava todos mis pecados en la sangre de Jesucristo. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Si no lo quieres hacer ahora, lo vas a hacer algún día cuando alguien va a acercarse a ti. Y tú puedes pasar al frente y aceptar a Cristo como Salvador. ¿Verdad? No quiero ir mucho en ir más profundo. La gente malinterpreta eso con la cuestión de lo del libre albedrío. Entonces, lo que quiere decir con eso no es que, ¿verdad?, que tú lo tengas que hacer, no tiene que ver con la cuestión del libre albedrío. Es que yo no lo puedo hacer por ti. Porque es una experiencia personal, es algo que tú como persona, tú tienes que reconocer tus pecados y tú tienes que reconocer la necesidad, ¿verdad?, que hay del Señor para salvación, pero no tiene que ver con lo del libre albedrío. Es que tú eres el que tienes que tomar la decisión
yo, Rey, no la puedo tomar, Colón no la puede tomar, es una decisión propia, es como cualquier otra decisión que uno tome. Si uno es joven y va a estudiar alguna profesión, esa profesión yo no la puedo escoger por ti. Tú escoges, ¿verdad?, lo que te nace, y eso es ese nacimiento que el Señor va creando, esa gana, y ahí es que nace el tú reconocer de ese deseo. que lo da Dios también, es de ese deseo, no del libre. Hay un gran predicador de Inglaterra, se llama Charles Spurgeon, de Inglaterra. Charles Spurgeon, muy bueno, el mejor predicador que ha pasado por Inglaterra de la iglesia de Westminster, así se llama, Westminster, eso es en Inglaterra. Y él era calvinista, no sé si usted conoce de eso, pero vamos a decir, era calvinista de la posición, de la posición calvinista, de los cinco puntos, él era de los 5 puntos. Él, para hablar del punto de libre albedrío, él escribió un libro, y creo que hay un escrito explicando por qué él no creía en el libre albedrío. Es un escrito que a mí me encantó, está muy claro, bíblico, está muy claro. Pero déjeme decirle, eso le digo a Rey, cuando él predicaba, él decía, yo predico, es que voy a usar términos que quizás usted no conoce, pero para poder, voy a tratar de que usted lo entienda un poco, hermano, disculpe que use términos que quizás usted no conoce. Pero él decía, yo predico como arminiano, para que las almas vengan a Cristo. Vamos a explicar ahora qué es arminiano y qué es calvinista. Estas dos posiciones eran las dos posiciones que nacieron en la iglesia al principio de los siglos 1700. Era donde la iglesia tuvo que tomar reuniones para poder determinar cuál era la línea de lo que la iglesia tenía que seguir como teología, como estudios de la Biblia, estudios de Dios. En aquel tiempo las dos posiciones eran sumamente importante y se hizo una gran reunión para llegar a acuerdos y determinar cuál era la teología de la iglesia en los 1700. Calvino era de los 5 puntos y Arminiano puso unos puntos contradiciendo los puntos de Calvino. Calvino era un abogado y él estableció unos puntos teológicos basados, es que no quiero hablar de muchas cosas que ustedes pueden entender. Estoy tratando de hacerlo sencillo para que podamos todos entenderlo. Calvino era de la escuela que se llamaba la escuela de Martín Lutero y de un famoso escritor, Wycliffe, que eran otros escritores, y de aquel famoso, estoy buscando, Martín Lutero, y también tengo que demorir Se lo haga más fácil, tiene que ver con la reforma. Sí, tiene que ver con la reforma, pero en aquel tiempo, Agustín, sí, ahora sí. Agustín era de la escuela de Pablo, del apóstol Pablo, en cuestión de las doctrinas. Entonces, Pablo era de la escuela de Agustín. Agustín era de la escuela del apóstol Pablo, ahí vino otros hombres hasta que llegó a lo que llamamos Calvino, era de la escuela de Agustín. Pero Jacobo Arminio era de otra escuela que era mayormente filosófica. Estaba basado en la filosofía de que el hombre no estaba totalmente muerto, que el hombre estaba medio muerto, decía esta filosofía. Esa filosofía lo que decía que lo que la Biblia enseña de que el hombre está muerto en delitos y pecados, él decía, pero no estaba completamente muerto, estaba bastante herido, pero no estaba completamente muerto. Esa es la filosofía que él trajo. Y de esa filosofía, esa escuela, nació la escuela de los arminianos, que vino del nombre de Jacobo Arminio. Ellos creían, y de esa filosofía vino el libre albedrío. Decían que el hombre no estaba completamente muerto en delito y pecado, que estaba solamente herido y que en él había algo bueno que podía hacerlo, buscar a Dios. Esa era la posición de Jacobo Arminio. La posición de Calvino era: el hombre está muerto en delitos y pecados, basado en la escuela de Agustín y Pablo, que Pablo escribió. El hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios a menos que sea Dios el que ilumine su corazón. El hombre no puede buscar a Dios porque está muerto en delitos y pecados.
¿Entienden ustedes las dos posiciones, verdad? ¿Están entendiendo? Esto es la historia, hermano. Estoy tratando de hacerlo lo mejor posible para poder que ustedes puedan entender. Entonces, ¿qué pasa? Bajo esas dos escuelas, la iglesia tuvo una gran división. Estaban los arminianos y los calvinistas. Si alguien me dice, no, pero yo soy cristiano. Está bien, hermano. Usted es cristiano. Pero cualquier inclinación que usted tenga, usted llega a una de esas dos escuelas. ¿Verdad? El cristianismo, nosotros, ¿verdad? Que quiere decir pequeños cristianos la palabra, ¿verdad? Las personas que el Señor utilizó para poder instruir la iglesia, ¿verdad? No como la tenemos ahora, somos en este lado del mundo, somos libres de expresar todo lo que, ¿verdad? Dice, nos dé la gana, a tanto así que la gente pues expresa cosas que van en contra de Dios porque no se juzgan, pero en ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo llevaban, había muchas preguntas porque no se conocía, la Biblia no la tenían completa tampoco, no se conocían, ¿verdad? No habían los estudios que hay ahora, que si yo quiero conocer algo del Señor, pues yo me voy a un instituto a estudiar y tienen información que me nutra a ellos. Ellos crearon toda la información de a base de las preguntas que surgían de acuerdo a las dudas que ellos tenían de la vida cristiana, de cuál es el procedimiento. Y como todos podemos creer, pero no todos vamos a tener las mismas interpretaciones, de ahí entonces que nacen todas estas diferentes instituciones, todos estos diferentes principios, tratando de hacer una unidad y responder todas esas preguntas que habían, pero muchas veces las preguntas no se respondían con la revelación del Espíritu Santo, sino que se respondían con la habilidad humana, ¿verdad? Con el conocimiento humano, tratando de responder esas preguntas que habían a flote en un momento que se estaba creando la iglesia, que se habían que debatir diferentes puntos, ¿verdad? Porque esas reuniones, la mayoría se hacían dirigidas por lo que era la iglesia católica, eran los líderes de la iglesia, y todos venían de diferentes países, ¿verdad? Porque la iglesia se desarrollaba en diferentes países, diferentes lugares, y en esas reuniones era que se trataba de llegar a un acuerdo cónsono de lo que se iba esparciendo y regando en diferentes, porque no había la comunicación que tenemos ahora. Ahora por el celular yo puedo darte un punto de vista y todos podemos tener una misma opinión porque se está escuchando lo mismo, pero ahí se iban por el mundo a llevar la palabra y ellos iban desarrollando su teología, y cuando se reunían se encontraban con estas diferencias de diversidades que se daban por la falta de comunicación, por la distancia y porque no había los medios para consonamente mantener una regularidad por las distancias y lo que se iba desarrollando. Exacto, la iglesia, eso se llamaban reuniones, se llamaban sidonos, se llamaban reuniones, se llamaban sidonos. En aquel tiempo la intención era buscar la manera de cuál era la posición bíblica de lo que se estaba hablando, porque la iglesia la iglesia se estaba, ¿cómo se dice? Se estaba envolviendo y atendiendo estas enseñanzas. Lo que ocurrió, hermanos, finalmente es que, quizá para poder aclarar, en esos años 1700, se entendió claramente que entonces, disculpen, hermano, se entendió claramente que la posición de los calvinistas era más consono con la Biblia. Eso se entendió en esas reuniones. Y la iglesia comenzó a hacer fuerza en esas posiciones de Calvino. Quiero llegar al punto de donde partimos, ¿verdad? Y entonces la iglesia en esa división, entonces muchos tomaron la posición de Jacobo Arminio. Y la iglesia ha estado dividida por siglos en esas dos posiciones teológicas. Por supuesto, algunas iglesias de los 5 puntos de Calvino y los 5 puntos de Arminio hicieron una mezcla, y algunos tienen 2 puntos de Calvino y 3 puntos de Arminio. Y la iglesia agarró eso. Pero vamos a hablar de lo que estamos hablando, ¿verdad? Del Evangelio. Cuando Spurgeon, que era un hombre predicador del Evangelio, él dice: yo soy calvinista. Es lo que está diciendo: yo soy de la posición de que el libre albedrío el hombre no lo tiene, que el hombre necesita ser tocado por Dios porque está muerto en delitos y pecados. Pero predico como Arminio, predico como que la persona puede reaccionar.
Como que la persona puede reaccionar. ¿Sí me están entendiendo? Porque Calvinio decía que el hombre no estaba muerto completamente. Dice, yo creo en calvinismo, pero predico como arminiano. Y no sé si me están entendiendo. Él lo que está diciendo es, lo importante es que yo predico como si esa persona pudiese reaccionar. Porque esa es la manera que tenemos que predicar. O sea, yo no puedo tomar la posición de calvinista, decir, no, el hombre no va a reaccionar, y no, el hombre, entonces, no, yo lo que tengo que predicar y que más o menos los escogidos sean lo que respondan. Yo no puedo tomar esa posición así. Yo tengo que predicar el evangelio y que sea Dios el que haga la obra. Amén. ¿Entiendes? Y predico como si, estaba hablando con la nena, se fue. Le predico a ella como que se va para el infierno. Y que tú tienes que tomar una decisión. Y entonces eso se oye bien arminiano. Porque ella tiene que tomar una decisión. Pero estoy predicando como arminiano. Pero creo que Dios es el que toca el corazón. Vamos a ver si me están entendiendo. Sí. Yo predico como que la persona pueda reaccionar. Pero yo sé que Dios es el que lo va a tocar. Vamos, así esa es la posición. ¿Entiendes? Yo no creo que se haya confundido en esto, ¿verdad? No creo que se haya confundido. Pero, que uno la persona no conoce de Dios o si la escucha y no hace caso, pero uno le sigue predicando, así él no escucha, pero para que en un momento dado, ya sea él mismo o la revelación de Dios, lo llegue a la iglesia y a conocer de la palabra. Exactamente. No dejar de predicarle así. No dejar de predicarle, no decir, no, yo no voy a predicarle así, Dios, le paso por el lado y digo, Cristo te ama y ya Dios toca el corazón. No, porque hay gente que piensa así, no, si Dios usa, hay personas que me han dicho, si tú le dices a una persona, Dios te bendiga, y ya eso Dios lo usa para convertirlo. No, hermano. Tenemos que hablarle del evangelio porque el evangelio es racional. Tiene que reaccionarse. La persona tiene que pensar. O sea, tenemos que entender que Dios es el que toca el corazón. Pero la persona tiene que pensar. Entonces Dios usa el evangelio para que la persona piense. Y Dios toca el corazón porque lo ha hecho pensar. Tú lo has hecho pensar. Y Dios toca el corazón por medio de lo que tú le has dicho. Ajá. Tenemos que de eso estábamos hablando esta mañana, de la forma del predicador, y dimos el ejemplo de cómo se interpretó de cuando tiran la flecha al aire. Sí, cuando tiran la flecha al aire. Entonces, así hacemos nosotros cuando predicamos. Nosotros estamos tirando las flechas al aire, y esa flecha, en el caso de Acab, hirió al rey, y fue una flecha al aire. Pues así nosotros predicamos el evangelio. Nosotros esparcimos el evangelio al aire, pero el control lo tiene Dios. A quien va a tocar, a quien tiene que llegarle, el Señor va a tener el control, como en ese caso de la flecha. Lo otro, ¿por qué se habla más de una vez del evangelio? Aquí, ¿verdad? Que tiene un poco de conocimiento en siembra, sabe que cuando usted va a sembrar una semilla, usted echa más de una. Porque usted, si echa una, tiene la posibilidad de que no se dé, perdió ese espacio. Pero si usted echa 2 o 3 semillitas, se asegura de que alguna va a dar, ¿verdad? Esa planta. En los semilleros, normalmente, a mí me enseñaron mi abuelo, echaba 3 semillitas de cada una. ¿Por qué? Para no perder ese espacio, porque si se echaba una, no se podía dar. Así mismo en la palabra tú la tienes que esparcir y echar 2 o 3 semillitas en cada persona, las que sean necesarias, que en este caso se puede comparar con la flecha, haciéndola la semilla, usted la esparce también, y esa semilla en su debido tiempo, la que vayan a hacer, nace, florece, pero el control siempre lo tiene Dios. Un punto importante que quiero decir a los hermanos, o sea, yo puedo levantar una clase aquí, pero no quiero levantarla. Cuando estoy hablando de los sistemas teológicos que existen, no sé cuántos de ustedes han escuchado eso, posiblemente algunos hermanos que han estudiado han escuchado eso. Estos 2 sistemas teológicos existen hoy en día en la iglesia, ¿ok? Y yo puedo dar una clase de eso para que usted entienda qué es lo que decía una posición teológica o otra. Pero cuando usted va a predicar el evangelio, usted no va a predicar posiciones teológicas, ni que si calvinista, que si arminiano. Usted no va a predicar eso, de que si yo soy calvinista. No, hermano, usted es cristiano, usted es de la palabra. Yo siempre digo, hay que aprender las posiciones, hay que aprender la teología, lo que se aprendió en el mundo, lo que hubo en la primera iglesia, la historia de la iglesia, que es una de las clases que están en el seminario. Pero no podemos predicar posiciones teológicas. Sí, lo que estábamos hablando acá con mi hermano, de que las 2 posiciones tienen cosas buenas. Entonces uno cuando va a predicar, ya el hermano Reinaldo lo dijo, vamos a ir a hablar del evangelio. Sí, exacto. Pero le vamos a hacer ver a la gente el plan de salvación, no vamos a ir a predicar posiciones teológicas. Sí, pues imagínense. Que ahí hay algo así como cuando platico yo con Jorge, entonces él dice,
Dios vino para todos, es cierto, Dios vino para todos, pero todos no son escogidos de Él. Entonces, como a uno le dice, yo no importa quién sea, yo le voy a predicar. Entonces, entonces ya Jorge le predica y le dice, Dios vino para ti. Uno no sabe, Dios sí sabe. Pero entonces Dios, pum, si vino, no vino, eso ya es cosa de Dios. Exacto. Por eso que yo digo que Spurgeon, que es un gran predicador, y que era calvinista, decía, yo predico, cuando voy a predicar el evangelio, predico como arminiano. ¿Por qué? Porque yo no estoy predicando posiciones teológicas, estoy predicando el evangelio de Cristo. Y para el evangelio de Cristo, si Dios es el que toca el corazón, amén, yo lo sé, pero tengo que predicarlo, tú tienes que venir a Cristo. Y como tú dices, Dios te ama, tú tienes que venir a Cristo. Cristo murió por ti, Cristo murió por todo el mundo y murió por ti también. Sí, eso es un tema prácticamente diferente. O sea, los agarra todos porque no vino a otro mundo. Sí. Si hubiera venido a otro mundo donde estamos solo nosotros, entonces aquellos no. Pero estamos todos. Entonces, claro, Él vino para todos, no lo escogió a todos. No, y al mencionar esta posición, al mencionar esto de las posiciones, solamente quise citar a Spurgeon, que lo que quería que ustedes entendieran por qué decía Spurgeon eso, ¿verdad? Que las dos posiciones teológicas de prácticamente de toda la iglesia durante siglos eran esas posiciones teológicas. Y déjeme explicarle algo, hermanos, y un punto importante. Yo tengo una posición, por supuesto, y yo me gusta enseñarla para que la gente aprenda, pero para mí, desde el punto de vista mío, hay que predicar el evangelio a toda criatura, para que él cree sea salvo y tenga vida eterna. El que no creyere será condenado. Después yo me voy a la teología. Bueno, el que no creyó no estaba en el plan de Dios. Me voy a la teología, ¿verdad? Ya eso es para los hermanos ya maduros, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dándole a los hermanos maduros ya, si no creyó, ¿verdad? Porque no estaba en el plan de Dios y no era escogido de Dios. Ya eso es para los hermanos, pero para el evangelio no puedes estar con eso, hermano. Tú tienes que predicarle a toda criatura para que sea salva, que tenga vida eterna. Queremos presentarla. Ellos salieron un momento posiblemente al baño. ¿Cómo que te llamas, hermana? Jessica. ¿Hace poco está acá en Estados Unidos? 5 meses. 5 meses lleva aquí. Ella es sobrina de Luciano. Prima de Luciano. ¿Usted la conocía? Ayer. ¿Tú estabas allí? Recuerda el Patines. ¿Tú estabas allí? Sí, la conocemos. Jessica, bienvenida acá a la iglesia. Hoy iba a predicar yo, pero realmente se me olvidó que le he dicho a Pen que iba a predicar. Yo tengo que irme posiblemente temprano, no voy a estorbar porque tengo que ir a trabajar, me llamaron y tengo que salir temprano. Y gloria a Dios porque Dios puso todas las cosas, Él va a estar predicando y posiblemente en un momento me vea como que voy para el baño, pero es que me voy para vestirme, pero voy a estar allí en el culto. Cosas que Dios solamente pasan una vez al año, 2 veces al año, ¿sabes? No se crea que estoy todo el tiempo dejando la iglesia para él. Yo le dije al capitán, yo voy a llegar un poquito más tarde, pero ya tengo la oportunidad de salir un poquito antes para no tener que vestirme a las millas y ponerme el uniforme y salir a las millas. Pero pasa 1 o 2 veces al año. Acuérdense que para mí lo principal es el Evangelio de Cristo. Y Jessica está con nosotros, bienvenida. Jessica también le sirve al Señor, ¿eh, Jessica? Todavía, pues vamos a esperar que un día tú pases ese paso importante en la vida. Te amamos y esperamos que entiendas el amor de Dios en tu vida. Amén. Bienvenida, Jessica. Así que, hermanos, ya entendieron, ¿verdad? No quise ser muy profundo, pero entendieron las dos posiciones y entendieron por qué Spurgeon decía eso. El evangelio se predica a todas las criaturas. Y miren lo que dice la Biblia, para ir cerrando, hermanos, el estudio. ¿Qué dice? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ayer fuimos enviados a la casa de Jesús a predicar el evangelio. Ayer hablamos del evangelio. Jessica estaba allí. Nosotros vamos y somos enviados a predicar el evangelio. El hermano Jorge y yo estábamos hablando afuera. Una de las bendiciones más grandes que tiene el cristiano es predicar el evangelio. Aleluya. Es una bendición. Y tú sabes lo que yo ver personas cambiando por el evangelio. Eso es la bendición más grande, hermano. Por eso que dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Sabes que yo sentía que Dios estaba bien agradado conmigo ayer? Tú sabes como tú agradas al padre tuyo, ¿verdad? A tu papá, y él te dice, mira, que quiere comer, quiere un heladito, te voy a llevar acá, porque está bien agradado. Yo me acuerdo una vez en casa,
Nosotros éramos tres hermanos en mi casa, allá en Puerto Rico. Y entonces había un área, mi padre le gustaba pescar. Y entonces siempre yo iba con él, algunos hermanos míos íbamos con él a pescar al mar, hermano. Yo nunca fui pescador de pescar. Nosotros era palancre y con raya, eso. Pero eran palancres eran unos... Trasmayo. Sí, trasmayo, eso. Pero el palancre era como unos anzuelitos que tiraban así, todos esos anzuelos, y después tú los jalabas y te los traían pescado, ¿verdad? Tú le ponías todo ahí y lo tirabas. Yo no era muy pescador, mi papá era. Y entonces él tenía una mesa y él allí limpiaba los pescados y nosotros algunos le ayudábamos y eso. Pero dejaba un regalo allí y mi madre se molestaba y prendía con él porque eso se venía mosca. Usted sabe cuando usted le saca las escamas a los pescados. Y esos pescados de mar son así. Y a veces mi madre se ponía histérica. Entonces, mi padre, estábamos tres hermanos, ¿quién va a me limpia esa mesa? ¿Alguien me ayuda a limpiar esa mesa? Y mis hermanos se metieron por los cuartos, por todo el mundo para allá. Éramos cuatro hermanos. Tres tuve yo, pero mi papá. Éramos cuatro hermanos. Todos se metieron por los cuartos y a mí me dio pena. Porque yo papi iba para allá a limpiar eso y todos los hermanos vagos allá metidos en los cuartos, huyendo. Y yo fui y me adelanté a mi papá y limpié la mesa. ¿Y para qué fue eso? Para mi papá eso fue, mi padre estaba contentísimo conmigo. De tal manera que fue y prendió el carro y me hizo, a mí me decían Daddy, porque yo me llamo Ángel Luis. Y mis hermanos cuando eran pequeños, en vez de decirme Ángel Luis, decían Adedí. No sabía pronunciarlo, decían Adedí y me quedé dentro. Así tengo yo mis hijos, mi hijo más pequeño se llama Daddy también. Y Daddy, vete. Y estaban todos mis hermanos allá, papi, ¿para dónde vas, papi? No, yo estoy llamando a Daddy. Yo estoy llamando a Daddy. Yo creo que me iban a engañar. Y dije, no limpiaron bien la mesa, pero yo la limpié bien. Y yo sé que yo la limpié bien. Vamos papi y madre a regañar. Y dice, móntate. Y me llevó. Y me dijo, ¿qué quieres comer? ¿Quieres helado? Y papi estaba tan contento conmigo. Yo sentía la alegría de mi papá, hermano. Lo sentía que él estaba tan contento conmigo porque yo fui el único que bajé. Y yo digo que ayer yo sentía que mi papá estaba bien contento. Dios estaba bien contento porque predicamos el Evangelio. Y tú sabes que nosotros a veces, yo iba orando de camino, y ellos quizás le decíamos ayer, le decía yo, Señor, vamos para allá, que esto valga la pena. Y valió la pena, estaban ellos allí. Amén. Estaba el hermano Ricardo, estaban ellos allí. Y Dios lo que hizo fue complacerme y a su vez se complació conmigo. Oiga, Dios es real. Amén. Dios es real. Él está aquí en medio de nosotros. La gente no lo ve, pero Él está aquí. La Biblia está clara. Y Dios es real. Y Dios nos ama. Y Dios se agrada de nosotros. Y yo sentía que Dios estaba tan agradado conmigo, hermano. Yo me sentía contento. No me llevó a comer helado, ¿verdad? Como hizo mi papá. Pero sentía que Él estaba agradado porque predicamos el Evangelio. Y cada vez, por eso es que dice hermosos son los pies. Eso lo dice Dios. En la palabra, no son los pies en Romanos, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas. Las buenas nuevas son el Evangelio. La buena noticia de que tú puedes ser libre de todo pecado por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, no dejes de predicar el Evangelio. Y no, tenemos que dar gracias a la familia Alvarado por el famoso Alvarado, la familia Alvarado, hermano Jorge Alvarado y su familia, que nos dieron el puntero porque yo usaba un sorbeto, lo que llaman ustedes un popote. Yo usaba un popote para señalar y ellos me regalaron así que ya no estamos, ahora estamos en la televisión y tenemos un apuntador. Amén, hermanos. Así que muchas gracias, hermanos Alvarado, por su regalo. Vamos a estar puestos en pie, vamos a